Propuesta de mejora para la sugerencia de desarrollo y modernización institucional. Dicha sugerencia se encuentra dentro de la Gerencia Regional de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional en Libertad. La sugerencia de desarrollo y modernización institucional se encarga de orientar, asesorar y brindar apoyo técnico en el desarrollo y aplicaciones de funciones, estructuras, cargos, procedimientos y modelos de organización con el propósito de optimizar permanentemente la gestión institucional. Para ello, nuestra sugerencia elabora 6 productos principales, lo que es la aprobación del plan de trabajo institucional, la aprobación de directivas, la aprobación del reglamento de organización y funciones, la aprobación del cuadro de asignación de personal, la aprobación del texto único de servicios exclusivos, la aprobación del texto único de procesos no exclusivos. Dentro de la sugerencia, como ingeniero, nosotros desarrollamos la práctica y nuestro objetivo vendría a ser a contribuir a la modernización administrativa del gobierno regional mediante el desarrollo y propuestas de estudio e investigaciones relacionadas con la definición de funciones y cargos. La definición del problema. Para ello, definimos el término de documentación, que se define como un aspecto de la administración general relacionado con la búsqueda de la economía, la eficacia, el uso y el destino final de los documentos. Para ello, un buen sistema de gestión documental debe ser flexible, adaptable, se debe estar en constantes cambios organizativos y tecnológicos, sobre todo para las instituciones. También es fundamental un sistema de información y por ende se parte significativamente del conocimiento e inteligencia de la organización para darle un buen uso y una buena implementación dentro del área de trabajo. En la sugerencia de desarrollo y modernización institucional, hoy en día, contaba con un archivo físico de tamaño específico regular que permanentemente conserva sus documentos utilizados diariamente, lo que son los oficios, los memorandos, los informes, los proveídos, registrándolos por número, asunto y destinatario en cuadernos de control, ya que nosotros somos una sugerencia de asesoramiento, pues recibimos documentos de las 32 unidades orgánicas a nivel regional. Para ello, de acuerdo a nuestro diagnóstico, identificamos un problema. En tal, decimos que es necesario que la sugerencia de desarrollo y modernización institucional se despliegue con una eficiente gestión de la información documental. Nuestro problema sería la deficiente gestión de la información documentaria. Este es un cuadro donde vemos las causas y las consecuencias de la deficiente gestión de la información documental. Como podemos observar, tenemos la pérdida de tiempo en la localización y en la recuperación de la documentación, la duplicidad de expedientes, la demora en trámites de asuntos de los usuarios externos. Como causas tenemos la falta de organización de los expedientes para su adecuada utilización, la tendencia a mantener el conservadurismo del sector público, el que es archivar todos los documentos, más no tener un sistema que les ayude a reducir tiempos en búsqueda de información. La falta de estructuras físicas y digitales, como decía, de soporte al archivo. Como objetivo general planteamos lograr una eficiente gestión de la información documental,
como objetivos específicos tenemos 3: mejorar el tiempo de la localización y la recuperación de expedientes, eliminar la duplicidad de documentos, disminuir el tiempo de trámite de asuntos relacionados a usuarios externos. Como propuesta ante el problema, planteamos que lo primordial dentro de trabajar o querer implantar algún sistema o una propuesta dentro del gobierno regional se basa en lo que son las normativas, las políticas de los gobiernos regionales en cuanto a la gestión de archivos. Para ello se presenta y se organiza la información del contenido. Luego propongo crear una base de datos con herramientas tecnológicas aplicadas dentro de nuestra carrera de ingeniería empresarial que funcionaría como un inventario de la documentación que se recibe diaria, semanal, mensual, lo cual esto se traslada a medios digitales la información de los proyectos gestionados en los años 2013, 2014, 2015 y se asignan a una categoría. Yo en particular le puse el SMDI y ahí establecía los procesos, los documentos de la Gerencia de Modernización Institucional de 2013, 2014, 2015. Se le asignaría un responsable, un asunto, una fecha, un número de folios del documento. Esta propuesta también describe cada expediente en la base de datos, con la indicación de un número de la carpeta, un número de orden del expediente dentro de ello. Trae muchas ventajas, lo que es disponer un sistema de información de la documentación producida, la facilidad del acceso a la documentación, la facilidad de la reposición de la documentación extraída del expediente, la devolución a su orden original es algo simple y rutinario. Bueno, consideramos que la orden de los expedientes va a ser cronológicamente conforme se vayan avanzando, ¿no? Pues la propuesta disminuyó el tiempo de ubicación de los documentos en un 95%, ya que antes tardaban 4 horas en buscar un documento solicitado por el área usuaria. Ahora con el sistema pues solo tardan 5 minutos, entonces se redujo un bastante porcentaje en lo que era la pérdida de tiempo en la búsqueda de la gestión de la información documental. Como resultados, tras 2 semanas de la utilización del programa se observaron los siguientes resultados: la disminución de tiempos en la ubicación de los archivos, la disminución de gastos administrativos al evitarse gastos no necesarios en material de oficina y transporte. La información de documentos es necesario completamente, es accesible a cualquier momento, a cualquier integrante dentro de la oficina de la subgerencia. Los integrantes de la subgerencia de desarrollo se ven favorecidos por una mayor rapidez y un trabajo más dinámico hoy en día. Aumentó el interés por el uso de la tecnología. Hoy los funcionarios que trabajan ahí están más atentos a la tecnología. Eso es todo.